Walter, buenas noches, bienvenidos a PIP. Paola Ponroy y César Abrán, te saludamos desde Paraná, Entre Ríos. ¿Cómo están? Paola, César, gracias por la invitación. Gracias a vos por este tiempo que nos estás brindando. Decíamos, venimos hablando de los riñones y queremos abordarlo y verlo desde las emociones. Y para empezar a entender este tema y el motivo por el cual estás acompañándonos, nos parece importante que empieces explicando qué es la biodecodificación y cuál es la función que tiene. La biodecodificación o descodificación biológica emocional, que en realidad lo que yo hago, que es, digamos, es un derivado de la biodescodificación, trabaja justamente en poder comprender qué emociones son las que afectan al ser, y en este caso particular, y se repercute en sus riñones, que como bien lo vinieron explicando desde la medicina, cumplen una función biológica, pero también cumplen una función simbólica. Y nuestro cerebro no distingue entre las emociones reales, las emociones simbólicas o las emociones imaginarias. Todo lo toma como real. La decodificación busca que la persona pueda asociar en el síntoma algún conflicto emocional que viene vivenciando desde tiempo atrás. Y que cuando se manifiesta en un síntoma es porque el cerebro ha decidido mandar una señal para cambiar, para poder modificar, para expresar esas emociones y para que podamos relacionar el órgano con las emociones que la persona ha estado viviendo. Ese es el trabajo del descodificador. ¿Y qué manifiestan los riñones cuando se enferman, Walter? Desde la biodecodificación, obvio. Manifiestan conflictos. Recién el doctor, cuando hablaba allí de que limpian la sangre y que eliminan el exceso de líquidos, estamos hablando, la sangre, nosotros hablamos de vasos de sangre. Por ejemplo, cuando una persona cree que ha ensuciado su sangre y que no lo puede volver a limpiar porque, por ejemplo, se quedó embarazada soltera y eso mancha el apellido, ella cree que ensucia el apellido, el riñón se va a afectar. Y la función de limpieza de sangre se verá afectada a que la persona pueda resolver ese conflicto. También se hace que elimina los excesos de los líquidos. Y nosotros somos mamíferos que marcamos territorio con líquidos. Nuestras emociones son líquidas. El dinero es líquido, por eso hablamos de liquidez financiera o de iliquidez financiera. Entonces, todo conflicto de territorio, todo conflicto de no poder un límite a un territorio, de no poder delimitar nuestro territorio, de tener miedo, se va a manifestar también a través de la función renal en la eliminación del líquido. Incluso las litiasis, esas piedritas, esos sedimentos, cuando obstruyen los uréteres, es porque la persona tiene dos posibilidades. O bloquea todas sus emociones y las retiene, no llora, no expresa, o tiene pérdidas económicas a las que no las puede poner fin. Entonces, el cerebro manda a ese sedimento a bloquear y es una manera de no perder más. Entonces, es un órgano fundamental y vital. Es el primer órgano que se forma dentro del útero materno. Por eso son conflictos existenciales. Y como decía hace un rato ahí Roxana, que hablaba de nuestros ancestros, también el riñón es el derrumbe, el miedo a que se me derrumbe o la sensación de que pierdo todo el lugar donde puedo estar asentado. Ese derrumbe, esa sensación de vacío que sufre la persona, se va a manifestar también en los riñones. Wow, amplio y complejo a la vez de poder determinar, de poder diagnosticar qué emoción está afectando a esa persona. Ahora, una vez que lo hacemos consciente, ¿de qué manera lo podemos trabajar? ¿De qué manera, digamos, se puede ir avanzando con el objetivo de contrarrestar los efectos que estamos teniendo a nivel físico? Mirá, una cosa que yo siempre le digo a mis pacientes es que cuando el síntoma aparece, nosotros tenemos que buscar el conflicto anterior.
Ya cuando el síntoma aparece, el conflicto ya pasó probablemente. A ver, por ejemplo, yo tengo una paciente con poliquistosis renal, dializada, ¿sí? Dializada. Esta chica le aparece la poliquistosis a los 34 años, pero su conflicto fue a los 17, cuando se queda embarazada, soltera, y ella siente que ensució la sangre. Vive ese conflicto que no tiene solución porque tuvo ese hijo y no va a poder resolver nunca. Es esa sensación de ella haber manchado el apellido de su papá, que es un grave conflicto. Y a los 33 se queda embarazada, pero ahora casada. Entonces, luego que tiene ese hijo, le resuelve el conflicto anterior. Y ahí le apareció el síntoma. Claro. Ahí apareció la poliquistosis. Cuando ella viene a la sesión de decodificación y llegamos a aquel punto y ella toma conciencia de aquel dolor, de aquella sensación de haberle fallado a su padre y de haber ensuciado la sangre, y yo le explico que su madre tuvo un hijo a los 17 años soltera, que su abuela tuvo un hijo a los 17 años soltera, que su bisabuela tiene a los 17 años, y el clan manda, el árbol genealógico manda, y que no es su culpa, sino que es un mandato, una lealtad invisible e inconsciente. Ella suelta esa carga, suelta ese dolor, y mágicamente los riñones comienzan a funcionar mejor, al punto que desde hace 2 años para acá, ella pasó de una diálisis diaria a hacerse hoy una sola por semana. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Walter, desde este programa fomentamos una visión más amplia y que estas terapias sean complementarias a la medicina tradicional. Totalmente. ¿Cuánto falta para que los médicos tradicionales se sumen al trabajo que realizan ustedes o viceversa, para que trabajen en conjunto? Poco, 10 años, 15 años. Poco, ¿no? De hecho, que nosotros hoy en nuestras formaciones tenemos médicos formándose, Qué bueno. o sea, quizás que de 40 alumnos tenés 2 médicos, pero bueno, es un gran avance porque eso es expansivo. Totalmente. Y también tenemos muchos médicos que vienen a las consultas hoy. Médicos, psicólogos, dentistas, vienen a las consultas y encuentran herramientas que en su medicina. Yo cuento un caso que tuve en Córdoba el de la hija de un oncólogo muy conocido en Córdoba. Esta niña tenía 9 nódulos en pulmón. Luego de haber tenido otro cáncer más en el hombro, aparecen esos 9 nódulos. Y este hombre llega a través de una colega de ella que se había formado conmigo, llega a la consulta. Él, primero. Y luego viene su hija. Y en 5 meses los 9 nódulos habían desaparecido. Siguió con un tratamiento también médico, pero el tratamiento médico ya eran 2 quimioterapias sin resultados. Y entonces él, yo siempre cuento que él se bajó un día, vino a verme y me dijo, mi medicina no hace esto. Esto lo ha hecho tu medicina. Y yo le dije, no, esto es un complemento. Qué bueno. Esto no es ni lo mío ni lo tuyo, esto tenemos que trabajar en conjunto. Ustedes ven un lado y nosotros vemos el otro lado. Exacto. Y habrá otros como la medicina china que ve otro lado, y habrá otros como la medicina ayurvédica que verá otro lado. No tenemos que hacer paradigmas tan cerrados que terminemos en lo mismo. Entonces tenemos que integrar. 10 años, 15 años en el país, yo creo que vamos a tener esta terapia, particularmente la descodificación, creo que se va a dar en universidades. Se está trabajando en eso. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno saberlo y es un aliciente pensar en que este trabajo interdisciplinario finalmente se pueda dar. Y es importante esto que vos marcás. Vos atendés de manera particular, pero también sos formador de otros profesionales. Yo soy formador desde hace muchos años en un instituto, el Instituto INSES. He dado formaciones incluso en Entre Ríos. Las sigo dando porque, bueno, en la medida que nos permitió la pandemia, las fuimos dando a través de este medio, de Zoom, y estamos preparando para el año que viene ya volver a dar presencial allá en Paraná. Qué bueno. Y también hago terapia individual.
Te vamos a estar esperando cuando andes por estos pagos. Walter, la verdad que un placer y súper claro. Y además aclarando esto, ¿no? Que nadie invade el lugar del otro profesional, sino que se complementa y es lo que queremos hacer desde este programa. Exacto. Muchísimas gracias, un placer. De hecho, lo primero que pido cuando viene un consultante a la consulta es el diagnóstico médico. Bueno. Porque el diagnóstico me permite a mí, como decodificador, ser profundo y exacto con la decodificación. Exacto, exacto. Walter, muchísimas gracias. Gracias, Walter. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias a la gente que nos vio.